Es alucinante lo que llegan a manipular algunos medios de comunicación con temas como el de la cuña fiscal, ese indicador que es un poco raro porque lo que te hace es sumar el impuesto sobre la renta más las cotizaciones sociales, tanto las que paga el empresario como las que paga el empleador, y luego te las divide entre el coste laboral total. O sea, ya de por sí el indicador es muy raro y también como es complejo, tiene muchas aristas, pues es caldo de cultivo perfecto para que venga un medio de comunicación y diga, a ver qué me interesa más esto, pues lo pongo aquí en mi titular. A ver, llega otro de otra ideología, de otra editorial y dice, a ver qué me interesa más esto, pues lo pongo, ¿no? Y vais a flipar con las noticias que os voy a traer, porque se han publicado datos de cuña fiscal, este indicador raro del que os hablo, por parte de la OCDE para todos los países que conforman este grupo de países, los países más desarrollados del mundo. Es un grupo que se conformó hace tiempo, quizás ya no tiene tanto sentido, ¿no? Porque hay algunos países ahí como Colombia, que no es de los más desarrollados, y luego hay otros como, yo que sé, China, que no necesariamente está, ¿no? Entonces, fijaos que da pues un montón de información ese informe, y aquí cada medio de comunicación ha dicho, pues me interesa esto, lo llevo aquí a mi titular, pues a mí me interesa lo otro, y han salido titulares absolutamente distintos, incluso entre medios, yo que sé, medios de derecha, pues cada uno con su propio titular, medio de izquierda también con su propio titular, ¿no? Entonces no sé, es algo muy llamativo que quiero compartir con vosotros y vosotros, pues para que veáis hasta qué punto aquí hay, esto es como un chicle, yo me lo llevo hasta aquí, yo me lo llevo hasta allá, y manipulo a libre conveniencia. Entonces os traigo aquí, uy, esto no es. Os traigo aquí el informe de la OCDE en el que se puede constatar esto, ¿no? Recientemente publicado, y tiene que ver con salarios, tiene que ver con imposición sobre los mismos salarios, en fin, si queréis ojearlo, pues está por ahí, aunque creo que es de suscripción, ¿eh? La información más relevante de todas es la que aquí os comparto con un gráfico de un artículo del diario.es, que es la cuña fiscal al trabajo en los países de la OCDE, ¿no? Este gráfico está cortado, hay muchos más países de la OCDE, pero aquí nos fijamos en eso, ¿no? Ya os digo, es la suma del IRPF, de las cotizaciones sociales, tanto del empleador como del empleado, y lo divides entre el coste laboral. Es un batiburrillo un poco raro, ¿vale? Pero desde luego se utiliza al menos por la OCDE. Entonces, fijaos, ¿cuál es el orden de mayor a menor? Bélgica, que tiene un 52,7%. Esto significa que de todo lo que le cuesta al empleador contratar a su asalariado, pues una parte se va en IRPF y otra parte se va a cotizaciones sociales, ¿no? El 52,7%. Fijaos, estamos hablando de más del 50%. Después Alemania, 47 y pico, Austria, Francia, Italia, Finlandia, Eslovenia, Portugal, Suecia, Eslovaquia, Luxemburgo, Hungría, Letonia y luego España. 13 países, si no he contado más, que tienen una cuña fiscal superior a España. Entonces, es verdad que hay muchos más países de la OCDE, y no lo he dicho, pero es también un grupo raro, es muy heterogéneo, o sea, no tiene mucho sentido comparar a México y Colombia con países como Hungría o Luxemburgo o Alemania. Es que no lo tiene. Entonces, hacer una media de la OCDE no tiene mucho sentido, compararlos entre sí, es mejor comparar países de un entorno parecido, ¿no? Pero bueno, esta es la información que hay disponible y es con la que jugamos. Entonces, vale, hay muchos más países y España está por encima de la media. Como podéis imaginar, hay 13 países por encima, pero es que aquí quedan 24 países más. Si cogemos todo el gráfico, vemos que España sí está por encima de la media de la OCDE. Pero claro, aquí puedes hincharte de titular como te dé la gana. Puedes titular diciendo, hay 13 países con mayor cuña fiscal que España, ¿no? O puedes decir, España está por encima de la media de la OCDE, o puedes coger los países que te dé la gana por debajo y decir, España está por encima de esto y de lo otro. Como veis, aquí para todos los gustos, ¿no? Y os traigo este gráfico también para que veáis qué parte corresponde a IRPF y qué parte corresponde a cotizaciones sociales, tanto de empleador como de empleado, ¿no? Entonces, la barra amarilla, quizás no se vea del todo bien, pero la idea no es mirar el dato en particular, sino hacerse una idea de que la barra amarilla es el pago a IRPF, que es la parte de tu sueldo bruto que al final pagas a la Hacienda, ¿no? A la agencia tributaria. Luego, la parte oscura, el azul oscuro, es las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, ¿vale? Que esto es también una convención social, porque en realidad toda esta cantidad de dinero se genera en el centro de trabajo y es el propio empresario el que dispone de esa cantidad, ¿no? Si la ley le obliga que una parte se la apunta para el trabajador, pues muy bien, y otra parte para el empresario, pues muy bien, pero eso es una convención, ¿no? Por eso hay tanta diferencia entre todos los países. La barra azul oscura es la que está a cargo del
trabajador y la clarita a cargo del empresario. Si os interesa, pues la curiosidad es que en España la barra azul clarita es bastante elevada, tienen más de un 20%, aunque hay países que todavía tienen más, ¿no? Y luego en el otro extremo tendríamos a países como, no sé, Dinamarca, veis que apenas tiene cotizaciones sociales, pero la mayor parte son ingresos sobre la renta. O sea que hay una presión fiscal más o menos parecida, solo que cristalizada de otra forma, ¿no? Y ya por irnos abajo del todo, pues tenéis ahí los países que absolutamente no tienen nada que ver con estos que estamos viendo, pero bueno, ahí están. Y por supuesto, reducen muchísimo la media, la reducen muchísimo, ¿no? Entonces, por eso, cuidado con las comparaciones. Pero venga, nos vamos con los bulos, nos vamos con las manipulaciones, nos vamos con la desinformación. En primer lugar, El Economista titula: los impuestos al trabajo en España, que por cierto, ya esto está mal, porque las cotizaciones sociales no son impuestos al trabajo, es otra cosa, que lo llamen como le dé la gana, pero no son impuestos, es otra cosa. Insisto, impuestos es cuando tú estás aportando al erario público y no tienes ninguna contraprestación directa. Puedes pagar muchos impuestos y da igual, vas a recibir lo mismo por parte del Estado que alguien que no pague impuestos. En cambio, las cotizaciones sociales es otro rollo, hay contraprestación. Tú, cuanto más pagues de cotizaciones sociales, más derechos vas a ir generando cuando te quedes incapacitado para trabajar o cuando seas muy mayor y te jubile, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ignorar esto. Los impuestos al trabajo en España son más altos que en Dinamarca o Noruega. La cuña fiscal ya supera el 40%. Pues ya está, ya veis aquí en qué consiste la manipulación del economista. Se han ido a dos países que suenan muy ricos como Dinamarca o Noruega, que están por debajo de esa lista que hemos visto y lo han sacado ahí. Y dice, la cuña fiscal ya supera el 40%. Lo que se le ha olvidado decir, para dar más información, más contexto, es que hay 13 países que tienen una cuña fiscal más alta. Y por cierto, que ni siquiera estoy entrando en valoraciones subjetivas. De nuevo, lo mismo que antes, ¿eh? Simplemente estos son los datos y los vamos a evaluar atendiendo a esa manipulación que pueden acometer. Pero oye, pagar un montón de cotizaciones sociales o de impuestos y luego tener una calidad de vida muy alta, yo eso lo firmo. El primero y como yo, muchísima más gente. Porque ¿cuáles son los países en los que se paga muy poco de impuestos y cotizaciones sociales? Los más fallidos del planeta, ¿no? Haití, los países del centro de África, etcétera, etcétera. Entonces, sin entrar en ese tipo de valoraciones, pero es fundamental al menos hacer una mención a ello. Fijaos en este tipo de manipulaciones, ¿no? España ya supera el 40%, sin saber si eso es mucho o poco, no nos contextualizan, no nos dicen para qué sirven las cotizaciones sociales, encima te hablan de impuestos al trabajo, manipulación burda, ¿no? El Español, seguimos. Otro titular, fijaos qué diferente al anterior, ¿eh? España es el segundo país en el que más han subido las cotizaciones sociales en el último año, según la OCDE. Fijaos, aquí no se han fijado en la cuña fiscal como tal que hay en el 2023 o que ha habido en el 2023, sino que se fijan en lo que han subido las cotizaciones sociales en el último año. ¿Por qué? Porque España es el segundo en el que más ha subido. Claro, esto deja mucho peor a la España, a su gobierno, de estos parámetros ortodoxos, de esto es malo, no hay que pagar muchas cotizaciones sociales. No te voy a hablar de los derechos que genera, pero da igual. Yo aquí te digo que es el segundo país en el que más han subido las cotizaciones sociales y tú qué es lo que piensas, que España es como una especie de infierno fiscal, ¿no? Que están todos los trabajadores pagando muchísimo sin que eso tenga ningún tipo de contraprestación, ¿no? Pues nada, en vez de coger la cuña fiscal, los valores en niveles, han dicho lo que ha subido. ¿Por qué? Porque en este último año, ahora lo vamos a comentar más, con la reforma de las pensiones, sí, las cotizaciones sociales han subido más de la cuenta, pero porque se trata de garantizar unas pensiones generosas. En otros países, no, pensiones más bajas, entonces pago menos, ¿vale? Entonces es una decisión política e ideológica sobre la que no se posicionan, porque sería complejizar mucho el debate o al menos darle un poco más la razón al ministro Escrivá, que es el que sale aquí en la foto porque es el responsable de esta reforma, ¿no? Seguimos, El Confidencial. La reforma de Escrivá deja a España con la mayor subida de cotizaciones de la Unión Europea. Fijaos aquí el truco del Confidencial. Son datos de la OCDE, es lo que se ha publicado, que no es equivalente, ni mucho menos, con la Unión Europea, pero aquí dice, yo voy a sacar la comparación con la Unión Europea porque así, en vez de ser el segundo país en el que más han subido las cotizaciones sociales, pues lo pongo en el primer lugar. Porque sí, porque el primer lugar, no sé si era Australia o alguno de estos, que no está en la Unión Europea. Así que te permite hacer esa comparación absolutamente tramposa, porque encima en la OCDE hay más países
perdón, en la Unión Europea hay más países que no están en la OCDE y que han visto aumentar también sus cotizaciones sociales, pero aquí no está haciendo esa comparación. O sea que el Confidencial hace trampas a lo loco. De hecho, luego sí, en el texto de la noticia podemos ver, sí, España es el segundo que más subió las cotizaciones sociales de la OCDE, pero entonces ¿por qué has titulado comparando con la Unión Europea? Bueno, porque así queda peor España y así parece todavía más infierno fiscal. Fijaos que no es en sí un bulo, aunque bueno, habría que ver también los datos de la Unión Europea, pero es claramente una manipulación para sacar un titular que sea lo más lesivo posible con el gobierno y en este caso con Escrivá, ¿no? Seguimos, la razón. Dice, sí, el Estado se lleva el 40% del sueldo bruto de los españoles solo en impuestos y cotizaciones. Aquí está todo mal. Está todo mal. Primero, el sí ese es como si ya lo estuviésemos sospechando. No, si seguís con el cuento ese de que en España se pagan muchos impuestos y la razón mismo publicó que era el 50%, ahora no me digas sí, se lleva el 40%, porque es bastante menos que el 50%. Y lo segundo, ¿qué es lo que está mal? Que no es el sueldo bruto, ¿vale? Es el coste laboral total. Todo lo que tiene que pagar el empresario por las cotizaciones sociales. El sueldo bruto es sin contar las cotizaciones sociales que tiene que pagar el empresario por su propia obligación y compromiso con respecto a la seguridad social, ¿no? Y fijaos que luego podemos ver en la entradilla, España fue el cuarto país, no era el segundo, no era el primero, ahora esta gente en qué se está fijando, el cuarto país donde más subió la carga fiscal, ¿no? Entonces lo que aquí han hecho ha sido, en vez de fijarme en las cotizaciones sociales, pues me fijo en el total. ¿Por qué? Porque ellos lo valen, yo qué sé, porque le ha dado la gana y punto. Y fijaos que aquí no deja tan mal a España. Peor lo dejaba ser el primero, ser el segundo, pero bueno, aquí han dicho, pues venga, me fijo en esto y es el cuarto país. Cada titular ha sido diferente hasta el momento, lo estáis viendo, es alucinante, ¿no? Cada periódico aquí tirando por donde le da la gana. Seguimos con La Sexta, que ahora ya pues de un espectro menos hacia la derecha, podríamos decir. España, el cuarto país de la OCDE donde más subió la carga fiscal sobre el salario en 2023, que es cogiendo la entradilla del anterior, de La Razón. Pero ¿por qué titulas con esto? O sea, ese informe tiene un montón de páginas, se puede ver un montón de cosas, pues nada, aquí han decidido que eso es lo más interesante. En vez de, yo qué sé, acompañar esto para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y no tener que recortarlas como en otros países, oye, ¿por qué no? Es importantísimo el contexto. No se están subiendo las cotizaciones porque te da la gana, porque tú lo vales y ya está. No, es para algo, ¿vale? Entonces, titular solo esto ya te está generando una alarma negativa, ¿no? Una connotación absolutamente negativa. Seguimos. Cadena SER. Los trabajadores españoles destinan el 40,2% de su salario a impuestos. Según la OCDE, está todo mal. De nuevo. Primero, no es sobre el salario, es sobre el coste laboral, no es lo mismo. Segundo, no son impuestos y cotizaciones sociales. Y encima la del empresario, ¿vale? Y otra cosa que está mal, ¿por qué titulas eso? ¿Y por qué no lo comparas con otros países? Porque no dice que hay 13 países donde se vive bastante mejor que en España, en casi todos ellos, que tienen una cuña fiscal superior. Es que no sé, es ganas de generar, como digo, una sensación de pesadumbre aquí, de infierno fiscal y continuar con el relato de la derecha. La cadena SER, ¿vale? Algunos lo llaman progresiva mediática, da igual como lo llamen, están siguiendo el relato de la derecha en esto, desgraciadamente. Y luego fijaos, quien se sale de toda esta rebaño, de todo este rebaño, es el diario.es, lo que pasa que mea fuera de tiesto, ahora veremos por qué, es que se va demasiado al otro extremo, también cayendo en una especie de bulo, al menos manipulación. Os leo, la OCDE niega el infierno fiscal, entre comillas, en España. Los costes laborales son inferiores a la media de las economías desarrolladas. Es a través de la misma noticia y es como yo cuando vi esto dije, no lo entiendo, porque en el gráfico que hemos visto, que también es de propio diario.es, se ve como no está por debajo de la media. Pero luego haciendo indagaciones, preguntando directamente, me explicaron que habían utilizado esta parte del documento, que es simplemente el coste salarial, pero en términos de poder de paridad adquisitiva, ¿vale? Que es como, bueno, en vez de hacerlo en euros, lo que hace es una comparación con todos los demás países en una misma unidad monetaria inventada para poder hacer comparaciones de una forma sólida y rigurosa. Y aquí sí, España paga menos, ¿vale? Utilizando este indicador. ¿Cuál es el problema? Que aquí el nivel de vida queda fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué países son los primeros, no? Pues ahí lo podéis ver. Por ejemplo, Bélgica, Alemania,
pagan bastante más los empresarios, pero porque también reciben más en beneficio, ¿no? Y la calidad de vida es más cara. Entonces la comparación a mí no me parece rigurosa, no es que sea una locura haber utilizado este indicador, pero hombre, para titular yo no hubiera hecho esto, ¿no? Ha recibido bastantes críticas en internet y con razón, ¿no? Pero oye, que es que no hay que irse a un extremo a otro para poder, no sé, no dejar mal al gobierno por esto, ¿vale? Toda esta maquinaria, todo este engranaje, vamos a dejar mal al gobierno porque está gobernando aquí Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Sumar y tal, estos izquierdosos. Oye, pues si esa es tu estrategia, pues muy bien que sea, pero salte de ahí si no quieres jugar a ese juego y titula, oye, pues mira, sí, la OCDE publica esto, pero puedes añadir también en el mismo titular o en la entradilla que es algo necesario para garantizar las pensiones. Cuidado, que yo encima no soy partidario de lo que se ha hecho, pero sí entiendo que la lógica es esa y es mucho menos criticable que decir, venga, aquí se han aumentado cotizaciones sociales, se paga mucho y ya está, sin hablarte de que, insisto, países donde hay mayor cuña fiscal, se vive mejor y, pues, como decía, sin mencionar esa ventaja y derecho que te garantiza pagar más cotizaciones sociales. Que, por cierto, la reforma de Escrivá, que yo la he criticado mucho, recae casi todo el peso en los empresarios. O sea, que aquí sí se pueden quejar los autónomos, sobre todo los que tienen menos renta y menos ingreso, pero los trabajadores, los asalariados, no se pueden quejar, porque ese aumento de cotizaciones sociales los pone el empresario de su bolsillo y lo tiene que quitar de sus beneficios empresariales. Así que nada, aquí tenéis un ejemplo más de cómo se puede manipular con unos datos que, bueno, en este caso no es que sean tan sencillos, pero aquí cada uno coge el titular que le da la gana en función de su perspectiva y de su editorial. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.